Hoy hablaremos sobre la pandemia y la protección social en Centroamérica. Luego de 2 años de rigurosas medidas sanitarias, contracción económica y distintos tipos de restricciones, la pandemia reveló muchos de los problemas y deficiencias que tiene Centroamérica. La llegada de la COVID-19 supuso importantes retrocesos para las economías y los sistemas sociales centroamericanos. Uno de estos problemas, y quizás el más importante, es el que tiene que ver con la protección social. Y es que para una región con alto nivel de pobreza y desigualdad, una situación como la vivida con la pandemia de COVID-19 vino a generar mayor desigualdad y desesperanza en sus habitantes. Entonces, ¿qué se requiere para generar mejores condiciones y hacer posible los cambios que se desean en Centroamérica? Para conversar más sobre este tema, nos acompaña la doctora Juliana Martínez Franzoni, docente de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Juliana, bienvenida a Conciencia. Yo le agradezco mucho que usted haya hecho este espacio para atender a Conciencia. Sabemos que usted pasa con una agenda bastante comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mi agenda no está tan comprometida como la suya. Juliana, ¿por qué Centroamérica en el siglo XX, en el siglo XXI, ha presentado contrastes tan grandes en materia de protección social? Bueno, la protección social tiene que ver con medidas que los gobiernos toman para prevenir y para atender el riesgo de estar vivos y vivas, ¿no? Enfermedades, envejecimiento, incapacidad para generar ingresos. Lo que llamamos sistemas de protección social lo que hacen es cuidarnos entre todas y todos y han existido desde principios del siglo XX en diferentes partes del mundo, incluyendo en América Latina. La principal diferencia entre Costa Rica y el resto de los países centroamericanos durante el siglo XX y que creó condiciones distintas para el XXI fue la democracia. O sea, la democracia y la competencia electoral en democracia es un factor necesario para tener sistemas de protección social. Y no se necesita democracia solo por unos años, 3, 4, 5, 6 años, sino por lo menos por 2 décadas de democracia robusta en el que realmente los partidos políticos funcionen, tengan propuestas, estén organizados, funcionen como partidos políticos. Eso supone estabilidad de los sistemas de partidos. Y esa fue la gran diferencia entre Costa Rica y otros países de la región durante el siglo XX, que fue separando las trayectorias de unos y otros. Ahora, hay más países con democracia que países con sistemas de protección social robustos, y eso es porque la democracia es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Además de eso, se necesita arquitecturas, edificios en los que se revuelva a las personas, por decirlo en términos coloquiales, es decir, en donde las personas con diferente condición socioeconómica vean resueltos sus problemas de salud, de cuidado, de protección de la vejez, de educación. Eso nos lleva a la importancia del universalismo, de tener políticas sociales que son como casas comunes en las que cabemos todas las personas, independientemente de nuestra raza, de nuestro género y de otras diferencias que nos separan. Y así se crean sociedades integradas a través de la protección social. Y así la protección social realimenta la democracia. Y la democracia realimenta la protección social, generando círculos virtuosos. Claro. Juliana, le voy a replantear algo que a mí me gustó mucho, que usted establece o deja muy claramente indicado en uno de sus artículos, que a partir de una crisis se generan oportunidades. Bueno, se dice mucho esto de crisis como oportunidades y muchas veces se vuelve un cliché. El punto es que cuando vivimos en sociedades desiguales, y hay un sacudón, imagínese que usted estuviera jugando en un juego de mesa donde usted tiene muy pocas fichas y la otra persona tiene muchas fichas y de repente hay un sismo, ojalá que no, pero digamos un sacudón y las fichas quedan revueltas y de repente usted tiene más fichas que las que tenía antes del sacudón. Los shocks generan eso, oportunidades para interrumpir las trayectorias. ¿Por qué? Porque la política pública, generalmente, pensemos en la universidad, en los estudios superiores, en la universidad pública, en Costa Rica, va madurando incrementalmente y normalmente tiene una trayectoria. Entonces,
los shocks crean oportunidades para cambiar trayectorias. Pueden ser para hacer las cosas mejor o puede ser para hacer las cosas peor. Es decir, muchas veces los shocks más bien tienden a darle más poder a quienes tenían ya más poder. O sea, no hay nada escrito sobre qué hacen las sociedades con esos shocks, hay que construirlo, ¿no? Pero bueno, la pandemia del COVID-19 justamente creó mucha conversación acerca de la posibilidad de que un shock tan grande como este de nivel global permitiera transformaciones en un mundo que tiene tantos problemas y que va encaminado a su autodestrucción social, económica, política y ambiental. En ese contexto podríamos pensar que la pandemia por la COVID-19 fue una oportunidad para los países centroamericanos, pero no ocurrió así. Bueno, digamos que una gran oportunidad fue que a nivel global se pensó que para salir de esa crisis era importante tener Estado, tener lo público, lo que es de todas las personas, que el Estado tenía que intervenir de muchísimas maneras, desde la Comisión Económica para América Latina hasta el Fondo Monetario Internacional. Estuvieron de acuerdo en que era importante financiar a los gobiernos para hacer cosas que fueran comunes a toda la población para atender la crisis. Y se generó ese consenso a nivel también de los países centroamericanos. Élites económicas y políticas que normalmente no creen que el Estado sea importante en términos de apoyar a las mayorías ciudadanas, de repente estuvieron de acuerdo, también tuvieron mucho miedo al desorden social y pensaron que era importante intervenir y hacer cosas. Entonces habilitaron recursos fiscales. Por ejemplo, Guatemala, un país que en principio se considera no tiene capacidades estatales en materia de protección social, a la vuelta de 2 meses diseñó un programa, el Bono Familia, que llegó a 2.2 millones de familias, a 10 millones de personas. Eso mostró que no era que no se podía, sino que tal vez no había las condiciones para que se quisiera poder hacer este tipo de intervenciones masivas. El otro buen ejemplo es el de El Salvador, un país con un sistema de salud muy, muy débil, comparativamente al de Costa Rica, pero en julio del 2021 El Salvador iba adelante de Costa Rica en materia de vacunación, bajo una consigna de vacunar de manera gratuita, voluntaria y universal. Y en las entrevistas y en las conversaciones que tuvimos con muchísimas personas salvadoreñas, personas que nunca habían pisado un hospital público, por primera vez se daban cuenta de la importancia de tener un hospital público que funcione, que esté limpio, que tuviera las vacunas, un trato amable. Entonces, desde ese punto de vista, creó una oportunidad de reivindicar algo que normalmente no se reivindicaba. Y lo que es mejor aún, la población también estuvo de acuerdo en que se necesitaba del Estado interviniendo y haciendo cosas. Claro. Vamos a hacer una pausa porque le voy a preguntar por el caso de Nicaragua. Me parece que es muy diferente al resto de los países centroamericanos. Hacemos una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. En Centroamérica, las iniciativas de seguridad social fueron limitadas debido a la escasa cobertura y a la falta de seguros de desempleo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Juliana Martínez Franzoni, quien es investigadora y docente de la Escuela de Ciencias Políticas del Instituto de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP, y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Quiero replantearle la pregunta que hacíamos en el segmento anterior, que no se aprovechó la oportunidad para favorecer la redistribución, pero sobre todo disminuir la desigualdad en Centroamérica. Juliana, coméntenos. Bueno, lo resumiría diciendo que frente al susto se actuó de manera masiva, decidida y mostrando que cuando se quiere se puede. Pero en el momento en que pasó el susto, el miedo al caos, el miedo al desorden social y se redujo la incertidumbre, entonces todo volvió al momento prepandemia. La incertidumbre se redujo mucho antes que los problemas objetivos, ¿no? La psicología social ha estudiado mucho cómo las personas frente a situaciones anómalas buscamos rápidamente normalizarlo. Y entonces en el momento en que se normaliza la situación, la toma de decisiones también en materia de política pública tiende a volver al cauce
en este caso prepandemia. Entonces fue como un recreo muy chiquitito en el que se hicieron cosas muy importantes, pero que rápidamente se dieron lugar a lo que podríamos llamar el status quo, en particular a las ideas de austeridad, a la idea de que el Estado es el problema y no la solución, o a la idea de que sería muy lindo tener un Estado fuerte pero que no tenemos recursos. Entonces volvemos a la idea de que tenemos que administrar los recursos disponibles, que en toda Centroamérica, incluyendo a Costa Rica, son insuficientes para atender los distintos problemas sociales que traen la sociedad actual. De hecho, la OCDE ha documentado que solo en salud, en promedio, los países que la integran deberían aumentar el gasto en 1.5% del Producto Interno Bruto, en promedio. Eso incluye a los países que más destinan recursos en salud del mundo y aún así tienen que plantearse movilizar más recursos porque estamos frente a una sociedad donde un shock va a dar lugar a otros de la mano en particular del cambio climático, aunque no solo, y por lo tanto los sistemas de protección social tienen que prepararse para hacer más, también para ser mejor, pero en esto sin cacao es muy difícil hacer chocolate. El cacao no, por sí solo no se transforma en chocolate, o sea que se necesita cacao y también se necesita expertise. Quiere decir que ocupamos eficiencia del gasto, pero también más recursos. Esa oportunidad se perdió muy rápidamente en todos los países de la región, incluyendo, por supuesto, a Costa Rica, que de hecho fue de los países de la región que menos recursos adicionales destinó a enfrentar la pandemia. Lo hizo fundamentalmente redistribuyendo, como estirando la cobija, sacando de algunos lugares para poner a otros, y eso también ha afectado el funcionamiento normal digamos, de los programas de protección social. Nicaragua merece una atención especial. Acuérdense que había una negación por los casos de COVID, una desinformación total, y siempre he pensado, se lo decía ahorita durante la pausa, que Centroamérica es una situación geográfica. Las diferencias entre los países es abismal, particularmente destaco yo Nicaragua. Bueno, hay un proceso creciente de autocratización, es decir, hablamos de que la democracia es una condición necesaria para tener sistemas de protección social y justamente la región que venía viviendo procesos de transición hacia la democracia desde los años 90, la región centroamericana, excluyendo a Costa Rica, viene viviendo un proceso de transición hacia el autoritarismo y la autocracia. Son principalmente autocracias electorales, es decir, se celebran elecciones pero no son competitivas y por lo tanto no tienen el rendimiento que tienen las elecciones competitivas, donde los distintos actores tienen como una zanahoria para hacer mejor las cosas. Entonces, pues Nicaragua tiene una autocracia electoral consolidada, El Salvador tiene una autocracia electoral prácticamente consolidada de la mano de la eliminación de la división de poderes y de pues ahora una reelección presidencial que no es admitida en la Constitución y que de todas maneras se va a hacer. Y en Guatemala se vive un proceso también preocupante de intolerancia a los resultados electorales. Entonces, esto, que es un problema en sí mismo, para la protección social es un grave problema, porque si bien la democracia no es suficiente, y por eso es que hay tanto malestar ciudadano y por eso los autócratas pueden ser muy populares. Pues el presidente Nayib Bukele de El Salvador es uno de los presidentes más populares en el mundo, a pesar de que está en el gobierno ya desde el 2019. Y eso es porque cuando las democracias dejan de tener rendimiento en materia de bienestar de las personas, entonces las personas se vuelven en contra de la democracia, ¿no? Y de hecho Costa Rica, de acuerdo al Latinobarómetro, es el país de América Latina en el cual el apoyo a la democracia más se ha reducido en el periodo 2020-2023, 11 puntos porcentuales. Y también se ha reducido, o más bien ha aumentado la cantidad de gente indiferente, el que dice, bueno, democracia, no democracia, me da lo mismo con tal de que resuelvan. Eso nos debe hacer un llamado de atención, porque pues en toda la literatura comparada las sociedades con bienestar son sociedades democráticas. Eso no quiere decir que a los autócratas no les interese la protección social. En el caso de Nicaragua, después de un proceso de meses de negar la mera existencia del COVID-19, el gobierno de Nicaragua hacia fines del 2021 había alcanzado el nivel de vacunación de Costa Rica y El Salvador, y durante el 2022, a diferencia de El Salvador, que de un pronto a otro dejó de reportar, dejó de vacunar, siguió dándole seguimiento a estas políticas, incluyendo las dosis de refuerzo.
Eso es porque, aunque los gobiernos sean autócratas o autoritarios, necesitan legitimidad. No todo se puede conseguir a base de la fuerza, sino que es una combinación de control social, de represión, pero también de legitimidad, de aceptación. Entonces, no es que los gobiernos, los países sin democracia no tienen ningún tipo de política social. Lo que pasa es que es una política social normalmente muy poco transparente y también arbitraria. Por ejemplo, el presidente Bukele en marzo decretó el estado de excepción en El Salvador para combatir a las maras, y de la mano de esa política ya dejó de interesarle la vacunación y pasó toda su atención a la política de encarcelamiento de personas presuntamente mareras. Entonces, eso tienen los gobiernos autoritarios, que no admiten el contrapeso ciudadano ni legislativo para darle seguimiento a la política pública, y la política pública, incluyendo la política social, se vuelve arbitraria, se vuelve caprichosa, se vuelve también errática, ¿no? Quiero preguntarle sobre el manejo del gobierno de Carlos Alvarado de la situación pandémica en términos de protección social, pero en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Es urgente fortalecer los sistemas de protección social y empleo en Centroamérica en el contexto de múltiples crisis mundiales. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Juliana Martínez sobre la pandemia y la protección social de Centroamérica. Dejamos planteada la pregunta. A su criterio, Juliana, como persona experta en esta materia, ¿el gobierno de Carlos Alvarado en Costa Rica manejó bien la situación pandémica versus protección social? Bueno, es una pregunta grande, pero digamos, los países llegan a la pandemia con distintos legados, es decir, la historia opera en el presente. Y en el caso de Costa Rica llega a la pandemia con un legado fuerte en materia de salud y de protección social en general, y eso contribuyó muchísimo a que el país gestionara adecuadamente la pandemia, en particular en el tema de vacunación. Habría mucho que se puede decir, pero en términos de su desempeño global no fue un desempeño tan bueno como el de los países del sur, como Chile y seguido por Uruguay. Es decir, Costa Rica fue un poco más lento durante el 2021, en particular por su priorización de cierto tipo de vacunas, pero tuvo un muy buen desempeño. Una cosa que a lo largo de la historia de Costa Rica siempre ha sido importante es el contar con actores tecnopolíticos muy solventes. O sea, en diferentes momentos del tiempo, estos actores tecnopolíticos, es decir, actores que son expertos, técnicamente expertos, pero con acceso al poder político en momentos claves, ha sido muy importante para gestionar lo público. Porque estas personas tienen la confianza, digamos, de quienes deciden lo político, pero al mismo tiempo traen ese criterio experto vinculado a redes internacionales, a pares, a la actualización de la investigación científica. Eso fue fundamental cuando se creó la Caja del Seguro Social, cuando se desarrolló el Instituto Nacional de Aprendizaje, cuando se creó asignaciones familiares en los 70. Es decir, en muchos momentos de la historia de Costa Rica vemos este cuadro, este tipo de actor político-técnico que se ha apoyado tan fuertemente en una combinación de ciencia y política. Quiero destacar eso porque en el presente atravesamos una suerte de crisis de presencia de estas personas en el manejo de lo público, y eso pues luego se refleja en problemas de desempeño, de cómo hacemos las cosas, ¿no? Juliana, ¿cómo maneja usted la metodología en estos estudios que realizan? Coméntenos brevemente la base metodológica de los estudios de ustedes. Nosotros trabajamos, digo nosotros porque trabajo muy estrechamente con Diego Sánchez Sancochea en la Universidad de Oxford. Actualmente tengo un proyecto grande en 7 países latinoamericanos con Merike Bluefield de la Universidad de Hamburgo. Entonces, trabajamos fuertemente en torno a método comparado, normalmente con métodos mixtos, cuantitativos y cualitativos, y lo combinamos con estudios de caso y de trayectorias de largo plazo que requieren más análisis, requieren más profundidad en el análisis, ¿no? Entonces, normalmente combinamos, por ejemplo, si trabajamos sobre 18 países de América Latina de maneras mucho más estandarizadas y estadísticas, y lo combinamos con estudios de caso de tipos de países y combinamos ambas cosas, ¿no?
Un esfuerzo que hemos venido haciendo es colocar a Centroamérica en el análisis comparado en América Latina, porque normalmente cuando se habla en América Latina, en los estudios comparados de política social, se está hablando de México, se está hablando de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de los países o grandes o pioneros. Generalmente se incorpora a Costa Rica, pero no se incorpora al resto de Centroamérica. Una cosa que ocurre en Centroamérica es que aquí en esta pequeña región, como mencionaba usted antes, tenemos toda la diversidad de sistemas de protección social que hay en América Latina. Es decir, que para entender mejor América Latina, Centroamérica es una buena muestra de los contrastes, ¿no? Desde un país que fue exitoso, Costa Rica, hasta uno que nunca logró establecer bases sólidas de protección social como Guatemala. Entonces, es muy importante reivindicar los estudios sobre Centroamérica, no solo para quienes vivimos en Centroamérica, sino para todo lo que podemos aprender de Centroamérica más allá de Centroamérica. Claro. ¿Y cómo financian los estudios ustedes? ¿Hay colaboraciones internacionales? Bueno, la Universidad de Costa Rica es un gran apoyo en la medida en que destina recursos a investigación y sus fondos competitivos. Yo he tenido varios en los últimos 5 años, 2. También tuve el privilegio de tener la cátedra Humboldt, con fondos de la cooperación alemana, del DAAD. En este momento obtuve un premio de la Fundación von Humboldt en Alemania a personas con trayectorias destacadas del sur global, que también implicó movilización de recursos para investigación, y tenemos fondos de la Agencia de Investigación DFG alemana, que es una fundación para personas alemanas que trabajan en cooperación con personas fuera de Alemania. Muchísimos fondos alemanes en este momento por dicha, para poder avanzar en investigación. También eso nos ha permitido sumar estudiantes. Estamos trabajando con una doctoranda del doctorado de Gobierno y Políticas Públicas, Valeria Morales, que en este momento está haciendo su doctorado en el GIGA. Exacto, o sea, es un doctorado de la Universidad de Costa Rica con un proceso intensivo de internacionalización en el marco de su proceso de investigación doctoral, con lo cual ella no solo tiene un comité muy integrado de gente experta de diferentes lugares, sino que también está en contacto con una gran cantidad de gente joven investigando sobre el sur global. Y bueno, también acabamos justamente hace unos días, 6 estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas terminaron su licenciatura a partir de un seminario de graduación enfocado en las narrativas acerca de la protección social en Costa Rica durante la pandemia. Eso nos permitió mirar distintos sectores de política, ver la diversidad, las similitudes. Así que, bueno, estamos buscando una estrecha colaboración con la gente joven que está iniciando carrera académica. En 40 segundos, ¿qué viene para Juliana Martínez en el tema de investigación? Uno de los temas que estamos tratando de entender opinión pública, porque las cosas que se han hecho para hacer mejor la protección social no necesariamente generan adhesión de la población, cuando sí, cuando no, en 7 países muy heterogéneos de América Latina. Y bueno, es la primera vez que trabajo en temas de opinión pública, así que estoy aprendiendo muchísimo, pero es un aspecto muy importante, porque también es la opinión pública la que está apoyando procesos de transformación del Estado y también de los gobiernos. Mediante encuestas. Mediante encuestas en 7 países de la región que hemos finalizado y que ahora estamos, tenemos 8.000 registros para 8.000, es una muestra de 8.000 personas y tenemos entonces mucho material para entender. ¿Vía teléfono? Le hicimos de manera telefónica para poder tener muestras comparables en países donde no necesariamente se puede hacer trabajo de campo fácilmente, y aprovechando pues el expertise tecnológico que creó la pandemia para este tipo de relevamientos. Vamos a estar muy pendientes de esos resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Gracias por el espacio. Le agradecemos muchísimo. Gracias también a ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. La región centroamericana, excluyendo a Costa Rica, viene viviendo un proceso de transición hacia el autoritarismo y la autocracia. Autocracia es el régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. La investigadora utiliza este concepto
cuando habla de los cambios que afrontan muchos países en la región en cuanto a sus sistemas políticos, los cuales se alejan de la democracia. Esto pone en peligro los sistemas de protección social, ya que, como apunta la doctora Martínez, la democracia es un factor clave para que un país cuente con protección social. También voy a definir la siguiente palabra. No tienen el rendimiento que tienen las elecciones competitivas, donde los distintos actores tienen como una zanahoria para hacer mejor las cosas. La zanahoria es la hortaliza con más betacaroteno, lo cual la convierte en una gran aliada de la vista, la salud de la piel y las mucosas. En este caso, la investigadora utiliza este concepto para referirse a la fábula del burro y la zanahoria, la cual dice que para que el burro tire del carro hay que ponerle una zanahoria delante, lo bastante cerca para que crea que está a punto de alcanzarla, pero a su vez lo suficientemente lejos para que no lo logre. La doctora hace una relación con las elecciones democráticas, en donde los candidatos tienen que competir por hacer bien las cosas y presentar propuestas que atraigan seguidores para lograr así el triunfo. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.